everybody! How are you today? I hope you're having a great day and welcome once again for another episode here on Talk. Bienvenidos todos amigos, qué gusto tenerles de vuelta a ustedes aquí en este programa. Ustedes son la razón de este programa, ya que nosotros nos motivamos con ustedes. Nos motivamos por ustedes, ya que la intención de este programa es llegar a ustedes para hacerles que ustedes aprendan más en este fabuloso idioma que se habla en todo el mundo. Bueno, la clase del día de hoy vamos a reforzar un poquito la escritura. Vamos a hacer un párrafo. Recuerden, ya hemos visto algunas clases en cómo escribir párrafos. Creo que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos las personas que estamos aprendiendo a hablar inglés, escribir párrafos. No sabemos cómo hacer. No se preocupen, en la clase del día de hoy vamos a reforzar un poco más ese tema. Espero que ustedes ya estén listos con sus esferos, con sus cuadernos para tomar apunte de todo el vocabulario, de todas las cosas que vamos a tratar el día de hoy. Okay, but let's practice the question of the week. How about that? Okay, let's start with the question of the week. Vamos con la pregunta de la semana, que ya la tenemos ahí. And that's the question of the week. Look, it's a very, very easy question. What do you do before going to bed? A very simple question. What do you do before going to bed? What do you do? Miren, la primera parte de esta pregunta nos está diciendo, ¿qué haces? What do you do? Y no se olviden que el primer do que ustedes ven ahí es un verbo auxiliar. El segundo do es el verbo hacer. What do you do? Estamos diciendo, ¿qué haces? Recuerden, el último do, what do you do? Ese do es el verbo hacer. El primer do es el auxiliar. No quiero que se confundan, ¿ok? What do you do? ¿Qué haces? Before es una conjunción que significa antes de. What do you do before going to bed? Recuerden que el verbo go significa ir. Going. What do you do before going to bed? ¿Qué haces antes de ir a la cama? Bueno, entre las muchas actividades que podemos realizar antes de ir a la cama, hemos seleccionado 4, como es nuestra costumbre, para practicar vocabulario que tiene que ver con esta particular actividad, ir a la cama. Veamos la primera respuesta. So, what do you do before going to bed? All right. This is one of the activities that we do before going to bed. Let's practice the conversation. What do you do before going to bed? I just read something. Miren, something. No se confundan, no se dice something, no. Something. Y something significa algo. I just read something. Y ese adverbio just, que le ven ahí, que se escribe como just, se escribe just, pero se pronuncia just. I just read something. Quiere decir simplemente. I just read something dice simplemente yo leo algo. O solamente yo leo algo. I just read something. I just read something before I sleep. Dice yo simplemente cojo algo, leo algo antes de dormir. I just read, recuerden el verbo leer, read something before I sleep. So let's practice the conversation. What do you do before going to bed? Very good. I just read something. I just read something before I sleep. All right, so that was the first answer to this question. Let's see answer number 2. Vamos a ver la respuesta número 2. So what do you do before going to bed? What do you do before going to bed? Very good. So what do we have? I put on my pajamas. Súper fácil, miren, pajamas es como en español, pijamas. Pero no le hacemos sonar la I de pijamas, sino que nos olvidamos un poquito de esa I, decimos p, la pajamas, pajamas. So I put on my pajamas, and get a glass of milk.
O en lugar del verbo get que ustedes observan en la diapositiva, pueden utilizar el verbo drink. Drink, que significa tomar. I just put on my pajamas and get a glass of milk. Or I get some milk. I drink some milk. So what do you do before going to bed? Very good. I put on my pajamas and get a glass of milk. So you get a glass of milk. That's very, very healthy. Es muy, muy saludable, pues, tomarnos un vasito de leche antes de irnos a dormir. No tanto, un poquito nomás es bueno. So, a little bit, not too much. All right. The first answer was, I read something before I go to bed. Number 2, I put on my pajamas before I go to bed. I get a glass of milk, or I drink some milk before I go to bed. Ya tenemos 3 actividades que hacemos antes de ir a dormir. Vamos a ver la otra actividad que tiene mucho, mucho que ver con esto de antes de irnos a dormir. Veamos qué tenemos. All right. Yes, and this is something that we all do. Esto es algo que hacemos todos. We all watch TV before going to bed. Right? So what do you do before going to bed? Yes. It says, I watch some TV. I watch some TV. Dice, yo veo un poco de televisión. I watch some TV. Y tenemos una conjunción o un adverbio, digámoslo así. Sí, creo que es un adverbio. Until. Until significa hasta que. I watch some TV until I fall asleep. Fall asleep en español significa quedarse dormido. La traducción literal, les hago acuerdo nuevamente, en la clase anterior ya lo habíamos visto. Fall asleep literalmente dice caer dormido. Entonces, en nuestro contexto españolizado, pues diríamos quedarse dormido. I watch some TV until I fall asleep. Y recuerden que until no se pronuncia until. La U tiene un sonido parecido a la A. Until. So I watch some TV until I fall asleep. So what do you do before going to the bed? Very good. I watch some TV until I fall asleep. All right. Antes de seguir a la siguiente diapositiva, resumamos. La primera decía, I read something before I sleep. Next, I put on my pajamas. I drink milk. Now I watch some TV before I go to bed. Vamos a ver la siguiente actividad pues, que hacemos antes de dormir. Miren, bueno, y algunos tenemos la costumbre de hacer lo que vemos en la foto. Orar o rezar. ¿Cómo se dice orar o rezar? El verbo rezar se dice pray. O hacer una oración se dice make, el verbo hacer. A prayer es hacer una oración. Así se dice orar. Make a prayer o pray. Cualquiera de las dos. So, what do you do before going to bed? Very good. I brush my teeth. Brush my teeth dice, me cepillo los dientes. I brush my teeth. No se pronuncia brush, ¿ok? Se dice brush. Recuerden, la U tiene un sonido parecido al de la A. Brush. I brush my teeth, make a prayer, and go to sleep, and go to bed. So what do you do before going to bed? Very good. I brush my teeth, okay? I make a prayer, and I go to bed, and I go to sleep. All right. Espero pues que les haya servido mucho la pregunta de la semana. Hemos repasado algunos verbos que ya se nos ha estado olvidando. La pregunta de la semana tiene ese objetivo, reciclar vocabulario que vamos aprendiendo durante todo este proceso de talk que estamos motivándoles a ustedes en el inglés, aprendizaje del inglés. Ahora vamos con el tema del día de hoy. Vamos a escribir un artículo. Algunas clases que tenemos aquí en Talk hemos aprendido cómo redactar un artículo en inglés. Ahora tenemos esa clase
vamos a ver los pasos que ya hemos visto en algunos programas, pero vamos a ver unas palabras especiales que nos van a ayudar a poner en orden los eventos de una situación. ¿A qué me estoy refiriendo? Veamos a lo que nos estamos refiriendo en esta diapositiva. So, writing about routines. So, we're going to write about routines. Writing about routines. Y si ustedes no saben qué significa esta palabra about, pues ya les voy a decir. About significa sobre o acerca de. Writing about routines, estaríamos diciendo escribir sobre o acerca de las rutinas. So we're going to learn how to write about routines. All right, my evening routine. So we're going to talk about an evening routine. Vamos a hablar de una rutina que nosotros hacemos durante todas las noches. Y la pregunta de la semana está muy relacionada a lo que habíamos visto. Y todos los programas anteriores, algunos de los programas anteriores más bien dicho, tienen que ver mucho con el tema del día de hoy. Ok, y antes de irnos en sí a las diapositivas, quiero explicarles algo en el pizarrón y quiero que me acompañen. Ok, cuando nosotros nos estamos refiriendo a una rutina, es muy importante que podamos establecer unas palabras que nos indican el orden en el cual ocurren los eventos o las actividades de mi rutina. Algunas palabras de estas ustedes ya las conocen. Esta, por ejemplo, first, miren, first, si ustedes van a ordenar los eventos que hacen en su rutina, pues first es una de estas. ¿Qué significa primero? First, por ejemplo, si estoy hablando de las rutinas de lo que hago en mi casa, sería first I change my clothes. All right. Ok, dice first I change my clothes. Quiero que presten mucha atención a este. First, primero. Para ordenar el siguiente evento, yo puedo utilizar esta palabra, then. Then significa luego. O hay otra palabra alternativa a then que podría ser esta. Then podrían utilizar next. Next, y aquí escriben la actividad. ¿Ok? Otra palabrita que me va a ayudar a ordenar los eventos, pues son estas que ustedes pues ya la conocen. Before, que significa antes de, y escriben aquí la actividad. Dicen, por ejemplo, antes pues de comer, yo hago esta actividad. Y pueden utilizar esta palabrita también, after, que significa luego o después de. Después de esta actividad, pues yo hago esta otra actividad. También pueden utilizar esta, while, que significa mientras yo estoy haciendo esta actividad, pues estoy haciendo otra. Y para concluir pueden utilizar esta, finally, que está muy parecida a nuestro idioma español. Miren, tengo estas palabritas que me van a ayudar a ordenar mi artículo relacionado a las rutinas que yo hago en la noche. First, primero. Then, luego o next, luego. Before, antes de. After, luego de. While, mientras. And finally, pues para concluir, digo finalmente. Ok, vamos a ver estas palabritas en un contexto más, pues, con actividades, digámoslo así. Y para eso vamos a ayudarnos de las diapositivas. ¿Qué les parece si vemos la primera pregunta que nos va a poner el primer ejemplo? Veamos. Ok, y ahí tenemos la pregunta que me va a ayudar a poner pues mi primera oración en mi párrafo. What do you do as soon as you get home? Y si ustedes se acuerdan, esta fue una de las preguntas de la semana. What do you do as soon as? ¿Recuerdan qué era esto? Apenas o inmediatamente después de. What do you do as soon as you get home? ¿Qué haces apenas llegas a la casa? Bueno, y ahí vemos el señor de la foto, pues dice, first, I change my clothes. What do you do as soon as you get home? You change your clothes? Well, that's a good idea.
So what do you do as soon as you get home? I change my clothes. First, I change my clothes. Y si ustedes toman nota de la oración que ustedes ven en pantalla, I change my clothes. Esa va a ser la primera oración de la rutina que yo hago todas las noches. Miren, llego del trabajo, apenas llego del trabajo, ¿qué hago? Pues me cambio la ropa. Puede ser una actividad que yo hago, pero ustedes pueden tener otra actividad. El ejemplo que vemos ahí, pues es algo que se me ocurrió, pero ustedes pueden reemplazar con la actividad que ustedes hacen. What do you do as soon as you get home? Maybe you wash your hands, or maybe you watch TV, or maybe you turn on the radio, or maybe you take a shower. I don't know. But you have to just try. Try English. All right, so this is the first activity. I change my clothes. What do you do as soon as you get home? I change my clothes. First, I change my clothes. Ok, vamos ahora a la siguiente actividad. Ya tengo esta palabrita que dice first, primero me cambio de ropa. Dice first, I change my clothes. Vamos a ver qué tengo después de que ya llego, pues me cambio la ropa. Veamos la siguiente actividad. All right. Y algunas personas pues llegamos cansadísimos del trabajo, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es irnos a la cocina, tal vez. All right? Y nos comemos algo, una manzanita, un vaso de jugo, algo. Y eso es lo que hemos puesto ahí. What do you do next? ¿Recuerdan? Hace un momento habíamos visto la palabra next, que significaba luego. What do you do next? La primera pregunta decía, what do you do as soon as you get home? ¿Qué haces apenas llegas a la casa? La segunda dice, what do you do next? ¿Qué haces luego? Dice, well, I have some juice at the kitchen. I have juice at the kitchen. Dice, yo me sirvo o yo me tomo un poquito de un jugo de naranja o un jugo. I have some juice at the kitchen. Next, I have juice at the kitchen. Bueno, y recordemos la primera actividad, decía, I change my clothes. ¿Se acuerdan? Me cambio de ropa. I change my clothes. As soon as I get home, I change my clothes. Next, luego, next, I have some juice. I go to the kitchen and I have some juice. Vamos a ver ahora la tercera actividad que nos va a ayudar a completar el párrafo que vamos a escribir sobre nuestra rutina. Veamos qué tenemos. Ok, observemos la pregunta y entendámosla bien. La pregunta dice, what do you do before dinner? Y recuerdan esta palabra before, les explicaba hace un momento, era, no se acuerdan. Ok, no se preocupen. Before significa antes. Before dinner, antes de la cena. What do you do before dinner? All right, veamos el ejemplo. Dice, I wash my hands. I wash my hands before dinner. I wash my hands before dinner. Dice, me lavo las manos. La primera actividad decía, first I change my clothes. As soon as I get home, I change my clothes. Okay, next, remember next, I go to the kitchen and I have some juice. I drink juice. Okay, before dinner, antes de la cena, before dinner, I wash my hands. Before dinner, I wash my hands. Y ustedes se van dando cuenta que todas las respuestas a las preguntas que hemos planteado ahí van formando parte del párrafo que tengo que escribir. Vamos a la siguiente actividad. Ok, ahí tenemos otra pregunta que nos va a ayudar a sacar información para nuestro párrafo. Y dice, what do you do while you're eating dinner? What do you do while you're eating dinner? Y si ustedes no recuerdan, while significa mientras. ¿Qué haces mientras estás cenando? What do you do while you're eating dinner? Bueno, ya vemos la respuesta. ¿Qué dice? Sometimes I watch TV. So, sometimes I watch TV while I'm eating dinner. Let's practice the conversation. What do you do while you're eating dinner? Sometimes I watch TV. Y ya tenemos algunas actividades. La primera era I change my clothes. Then I have some juice.
I wash my hands. I wash my hands. Y ahora tenemos esta. I watch TV while I'm eating dinner. Y veo un poco de televisión mientras estoy, pues, cenando. Vamos con más actividades, pues, para ir llenando nuestro artículo, nuestro párrafo que tenemos que escribir. Veamos qué tenemos. Ok, vamos con la siguiente actividad. Okay, yeah, thank you. I'm sorry, really sorry. Okay, next question. What do you do after dinner? La primera diapositiva decía, ¿qué haces antes de la cena? Después decía, ¿qué haces durante la cena? Y ahora tenemos esta, dice, ¿qué haces después de la cena? What do you do after dinner? After. ¿Recuerdan qué significa after? Después de. Entonces, ¿qué haces después de la cena? What do you do after dinner? Y tenemos un ejemplo muy sencillo ahí, dice, I always wash the dishes. I always wash the dishes after dinner. I wash the dishes after dinner. Vamos ahora construyendo un poquito el artículo que tenemos que hacer o el párrafo que tenemos que hacer. Primero decía, as soon as I get home, I change my clothes. Next, I go to the kitchen, I have some juice. Before dinner, I wash my hands. While I'm eating dinner, I watch some TV. And after dinner, I always wash the dishes. Miren, ya estamos escribiendo el párrafo, ya se está llenando un poquito, ya tengo mucha información pues que me puede ayudar a completar la tarea que me han mandado en el colegio, de escribir mi párrafo sobre las rutinas que hago en la noche. Vamos con otra actividad. Ahora, ya hemos lavado los platos, ahora, ¿qué hacemos antes de irnos a dormir o antes de irnos a acostar? Pues es parecido a la pregunta de la semana que estamos viendo, pero nos sirve mucho para contestar esta pregunta. Veamos. What do you do before you go to bed? ¿Se les hace familiar? Sí, pues parece la pregunta de la semana. What do you do before go to bed? Miren, primero llegábamos, íbamos a la cocina, nos lavábamos las manos, veíamos un poco de televisión, lavábamos los platos, ahora sí ya nos vamos a ir a dormir y escribí toda mi rutina que hago en las noches. Y esta pregunta es muy importante porque ya pues voy a terminar mi rutina. What do you do before you go to bed? ¿Qué haces antes de irte a dormir? What do you do before you go to bed? Y miren qué es lo que nos dicen ahí, pues dice I listen to music, and sometimes I chat online. Sometimes I chat online. Dice, escucho música y a veces pues me pongo a conversar en línea, me pongo a chatear. Bueno, en español decimos chatear, ¿verdad? Y me pongo a chatear en el internet. All right. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos conseguido con las preguntas, a través de las preguntas y esas palabritas que nos ayudaban a ordenar. En la siguiente diapositiva vemos el producto final y miren, ahí es lo que vamos a escribir sobre nuestra rutina. My evening routine. Mi rutina de la noche, mi rutina nocturna. Y miren, la primera oración es algo que habíamos puesto con la primera pregunta. First, I change my clothes as soon as I get home. Esa era la primera pregunta que habíamos visto, ¿se acuerdan? Al inicio del programa. First, I change my clothes as soon as I get home. Primero, pues me cambio de ropa apenas llego a la casa, dice. First, I change my clothes as soon as I get home. Next, miren luego la siguiente palabrita que ustedes le ven en amarillo, dice, luego, next, I have some juice at the kitchen. Next, I have some juice at the kitchen. Dice, luego, pues voy a la cocina y me tomo un juguito. Before dinner, ¿se acuerdan? Esta era la pregunta ¿qué haces antes de cenar? Before dinner, I wash my hands. Before dinner, I wash my hands. And sometimes I watch TV. Miren, estamos poniendo todas las respuestas que sacamos a través de las preguntas y las estamos poniendo en un solo párrafo. Before dinner, I wash my hands, and sometimes I watch TV while I'm eating. Antes de cenar, me lavo las manos y a veces miro un poco de televisión mientras, miren la palabra mientras, while
mientras estoy comiendo. After dinner, ¿se acuerdan qué hacíamos después de la cena? After dinner. After dinner, I always wash the dishes. After dinner, I always wash the dishes. Y para concluir, miren, finally, before I go to bed, finalmente, antes de ir a dormir, before I go to bed, I listen to music and sometimes I chat online. Miren, y si lo leemos rápido quedaría así. First, I change my clothes as soon as I get home. Next, I have some juice at the kitchen. Before dinner, I wash my hands and sometimes I watch TV while I'm eating. After dinner, I always wash the dishes. Finally, before I go to bed, I listen to music and sometimes I chat online. So that's my evening routine. All right, y miren, y para que no se les haga complicado esto de escribir el párrafo, si ustedes se dieron cuenta, toda esa información la obtuvimos a través de hacer preguntas. Una clave o el secreto para escribir párrafos en inglés es hacer preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran sobre el tema que ustedes quieran y las respuestas a estas preguntas pues van formando parte del párrafo que estoy escribiendo. Y ustedes pueden sacar incluso más preguntas de las que les hemos propuesto aquí en Talk para realizar este ejercicio y pueden seguir sacando más y mucho más información. Ok, y si ustedes tienen dudas sobre este programa y quieren que realicemos otro parecido a este, pues pueden hacerlo y pueden solicitárnoslo a través de nuestro correo electrónico, talk@utn.edu.es. No se olviden, talk, T-A-L-K, talk@utn.edu.es. Ok, bueno, y el tiempo pues lamentablemente se nos ha agotado y espero que la hayan pasado súper bien y que hayamos contribuido un poquito con su aprendizaje del inglés. Ok, I hope to see you next show and have a great afternoon. Bye bye, enjoy the rest of the week. Bye, see you.